Millonario observa empleada elegir entre pan o leche. Lo que le dice a la cajera te hará llorar. El aire gélido de Madrid golpeaba los cristales del Vega Market, pero dentro, una calidez artificial envolvía a la clientela de élite que paseaba por los pasillos. Era un santuario de abundancia, con estanterías de caoba repletas de delicias importadas y vinos de cosechas selectas. En medio de este lujo, un hombre de unos 55 años, con una barba descuidada y un abrigo que había visto días mejores, observaba todo con una mirada vacía. Este era Alejandro Vega, el arquitecto de todo aquel imperio, disfrazado de un cliente más para sentir el pulso de su propia creación. Sin embargo, lo único que sentía era un profundo aislamiento, una desconexión total del mundo vibrante que había construido. El éxito era una jaula dorada, y él se había convertido en un prisionero del silencio, atormentado por el recuerdo de su difunta esposa, la única que alguna vez le dio un propósito real a su fortuna. Al final de un pasillo, cerca de los productos de limpieza, una joven de uniforme desgastado terminaba su turno. Era Sofía Ramírez, una mujer de 28 años, cuyo rostro, aunque marcado por el cansancio, poseía una dignidad inquebrantable en sus ojos verdes. Con movimientos casi mecánicos, recogió una botella de leche, su prioridad absoluta para su pequeño hijo Lucas, y una simple barra de pan para ella. Se dirigió a la caja con el peso del mundo sobre sus hombros. Cada paso una batalla contra la extenuación. Alejandro, ahora en la fila detrás de ella, la observó sin un interés particular al principio, viéndola solo como una pieza más del engranaje de su vasta maquinaria empresarial, una empleada anónima cuya vida era un universo completamente ajeno al suyo, separado por un abismo de ceros en sus cuentas bancarias. El momento de la verdad llegó con un pitido electrónico. La cajera, una adolescente con una expresión de aburrimiento crónico, anunció el total. Sofía rebuscó en su bolsillo y extendió la mano, mostrando un puñado de monedas insuficientes. Faltaban unos céntimos, una miseria para cualquiera en esa tienda, pero para ella era un muro infranqueable. Su rostro se contrajo en una máscara de humillación, sus mejillas enrojecieron violentamente, mientras el murmullo de los otros clientes a sus espaldas se sentía como un juicio. Con un hilo de voz, apenas audible, le suplicó a la cajera: «Perdón, ¿podrías quitar el pan, por favor? Solo llevaré la leche». La elección era brutal, una renuncia a su propia subsistencia por la necesidad de su hijo, un sacrificio silencioso que nadie parecía notar. Esa simple frase atravesó la armadura de apatía de Alejandro como un rayo. De repente, no vio a una empleada, sino a su propia madre en los años de lucha, contando cada peseta para poner un plato de comida en la mesa. La dignidad de Sofía en medio de su desesperación, su capacidad para proteger a su hijo aun a costa de su propio hambre, lo golpeó con una fuerza abrumadora. Antes de que la cajera pudiera anular el producto, él dio un paso al frente, su voz sonando extrañamente firme en el ambiente silencioso. «No, espera», dijo, su mirada fija en Sofía. «Añade el pan, y añade también fruta, yogures y algo de pollo. Yo pago todo». La sorpresa se dibujó en el rostro de todos. Sofía se giró, con los ojos anegados en una mezcla de vergüenza y confusión, intentando rechazar el gesto. Sofía balbuceó un «No, señor, no es necesario, de verdad», intentando preservar el último jirón de su orgullo. Pero Alejandro la miró directamente a los ojos, no con la lástima condescendiente de un rico, sino con un profundo y sincero respeto que la desarmó por completo. «Por favor, acepte», insistió con una calma que imponía. La fortaleza de una madre merece una recompensa, no un sacrificio. Sin esperar respuesta, pagó por una bolsa llena de víveres, un gesto que para él no significó nada en términos monetarios, pero que en ese instante se sintió como la inversión más valiosa que había hecho en años. Mientras Sofía se alejaba, con el peso de la bolsa en una mano y el de la gratitud en el corazón, Alejandro sintió cómo una grieta se abría en su vacío existencial, una grieta por donde, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a filtrarse una emoción genuina y dolorosa: la culpa. «Qué onda, familia. Qué chido tenerlos aquí. Antes de arrancar con la historia, quería pedirles que me echen la mano con algo bien importante. Estamos súper
cerca de nuestro gran sueño, llegar a los 1000 suscriptores. La neta, un montón de gente que ve las historias todavía no se suscribe. Si este contenido te gusta, pícale al botón de suscribirse, que con eso nos ayudas un chorro. Y también déjanos tu like, ¿sale? Cada like le dice a YouTube que esta historia rifa, se la muestra a más personas y así, todos juntos, llegamos a la meta más rápido. Gracias por su apoyo, compas. La noche cayó sobre Madrid, pero para Alejandro, la oscuridad más profunda estaba en su alma. Regresó a su mansión, un palacio de mármol y silencio donde cada eco le recordaba su soledad. La imagen de Sofía, obligada a elegir entre un pan y la leche para su hijo, se repetía en su mente como una película en bucle. El gesto de caridad, que en el momento le pareció un acto noble, ahora se sentía como una tirita sobre una herida de bala. ¿De qué servía ser el dueño de todo si una de las personas que trabajaban para él se moría de hambre? Esa noche, el insomnio fue su compañero, y con cada hora que pasaba, una determinación férrea se forjaba en su interior. No era suficiente con un acto de bondad. Tenía que entender la raíz del problema. Tenía que asegurarse de que nadie más en su imperio sufriera tal humillación. Al día siguiente, Alejandro volvió al mismo supermercado con la misma ropa modesta, buscando a Sofía. No quería asustarla, solo observarla, quizás encontrar un momento para hablar con ella lejos de miradas indiscretas y ofrecerle una ayuda real, una que no fuera un simple parche. Sin embargo, no la encontró en los pasillos principales. En su lugar, su atención fue capturada por el gerente de la tienda, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una mirada gélida llamado Ricardo. Alejandro lo observó reprender a un joven reponedor por haber colocado unas latas con la etiqueta 1 milímetro desalineada. La crueldad en su tono, el placer que parecía obtener al humillar al muchacho, le revolvió el estómago. Empezó a sospechar que la pobreza de Sofía no era el único monstruo que habitaba en aquel lugar. Lejos de la vista de los clientes, en la penumbra del almacén, Ricardo acorraló a Sofía. Su rostro, normalmente compuesto, era una máscara de desprecio. «¿Así que ahora te dedicas a pedir limosna a los clientes, Ramírez?», espetó, su voz un siseo venenoso. «Creí que te pagábamos para limpiar, no para montar numeritos y dar lástima. Una muerta de hambre como tú mancha la imagen de Vega Market». Sofía, pálida y temblorosa, intentó explicarse, pero él no la dejó. «Escúchame bien», continuó acercándose amenazadoramente. «No quiero volver a ver a ese viejo rondándote. Si te veo hablar con él o aceptar un solo céntimo más, te juro que estarás en la calle antes de que puedas decir despido. ¿Te queda claro?». La amenaza quedó flotando en el aire, tan pesada y asfixiante como el polvo del almacén. El miedo se apoderó de Sofía, un miedo helado que le paralizaba las entrañas. Ese trabajo era lo único que se interponía entre su hijo y el desamparo total. La advertencia de Ricardo no fue solo una amenaza laboral, fue una amenaza a la supervivencia de su familia. Pronto, las miradas de sus compañeros se volvieron esquivas. Los rumores, esparcidos con malicia por el gerente, la pintaban como una aprovechada, una pedigüeña. El aislamiento se sumó a su carga, convirtiendo su lugar de trabajo en un campo minado emocional. Por eso, cuando vio a Alejandro entrar de nuevo en la tienda por la tarde, sintió un pánico. Serval, en lugar de verlo como un benefactor, lo vio como el catalizador de su posible ruina. Huyó hacia los pasillos traseros, fingiendo limpiar con un fervor desesperado, rezando para que no la viera. Alejandro, un hombre acostumbrado a leer a las personas en las salas de juntas más hostiles, notó el cambio de inmediato. Vio la forma en que Sofía se escabullía, la rigidez en sus hombros, el pánico en sus ojos cuando sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. Entendió que su intento de ayudar había provocado una consecuencia terrible e imprevista. La gratitud había sido reemplazada por el terror, y él era la causa. Una oleada de frustración y rabia lo invadió. Se dio cuenta de que no podía resolver esto como un cliente anónimo. Era hora de dejar de jugar y usar el poder que había ostentado durante décadas. Regresó a su coche no como un observador, sino como un rey que descubre una traición en su propio castillo.
Iba a desenterrar la verdad, costara lo que costara. Esa misma noche en la torre corporativa de Vega Market, el silencio era solo roto por el teclear furioso de Alejandro en su ordenador. Accedió a la base de datos de recursos humanos y buscó el archivo de Sofía Ramírez. Los datos fríos contaron una historia devastadora. Viuda a los 26, un hijo de 6 años, Lucas, con un diagnóstico de asma crónica que requería medicación costosa. Su historial era impecable, ni una sola falta, ni una queja, y luego vio su salario, una cifra que él gastaba en una sola cena sin siquiera pensarlo. Era el sustento de una familia entera. La profesionalidad del archivo chocaba brutalmente con la desesperación que había presenciado. La culpa que sentía se transformó en una ira fría y afilada, dirigida al sistema impersonal que él mismo había creado y abandonado. No satisfecho, accedió a los registros de las cámaras de seguridad. Encontró la grabación del día anterior, la escena en la caja, su propia intervención. Luego, con el corazón en un puño, buscó lo que había pasado después, y lo encontró. Vio a Ricardo llevando a Sofía al almacén. No había audio, pero las imágenes hablaban por sí solas. La postura agresiva del gerente, su dedo índice casi tocando la cara de Sofía, y la forma en que ella retrocedía, encogiéndose, protegiéndose instintivamente. Lo vio todo: la amenaza, la humillación, el abuso de poder. Vio cómo, en los días siguientes, ella lo evitaba activamente, con el rostro marcado por la angustia. Las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen monstruosa de tiranía y crueldad que operaba bajo su propio nombre. Abrumado por la náusea, Alejandro se retiró a la biblioteca de su mansión. Abrió un escritorio de roble macizo y de un cajón secreto extrajo un pequeño diario encuadernado en piel. Era la letra de Elena, su difunta esposa, el alma y la conciencia de su imperio en sus inicios. Sus dedos temblorosos pasaron las páginas hasta detenerse en una entrada. Hoy hemos aprobado un fondo de ayuda para la familia de Carlos el reponedor. Su hija está enferma, leyó. Un imperio, mi amor, no se mide por su altura, sino por la solidez de sus cimientos, y nuestros cimientos son nuestra gente. Las palabras de Elena, escritas 20 años atrás, resonaron en el silencio como una acusación directa. Había construido un rascacielos sobre cimientos podridos. Había traicionado su legado, su memoria. La revelación fue devastadora. No solo le había fallado a Sofía, le había fallado a la única mujer que había amado. El dolor de su pérdida se mezcló con la vergüenza de su negligencia, creando un cóctel emocional explosivo. Se dio cuenta de que su reclusión no era una forma de duelo, sino una cobardía. Había permitido que su dolor personal lo cegara ante el sufrimiento de los demás, permitiendo que hombres como Ricardo pudrieran la cultura de su empresa desde dentro. La promesa que le hizo a Elena en su lecho de muerte, la de cuidar de su legado, la había roto en 1000 pedazos. El camino a seguir se iluminó con la claridad del dolor. Esto ya no era por una empleada, era por la redención del alma de Vega Market y de la suya propia. Antes de descubrir qué hará Alejandro con esta impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. En ese momento de epifanía, los rostros de Sofía y su pequeño hijo Lucas se fusionaron en su mente con el recuerdo de Elena. Ellos no eran solo víctimas de un sistema injusto, eran la encarnación de la gente de la que ella hablaba. El corazón puro y resiliente que él había jurado proteger. Se convirtieron en su alma pura redentora, la oportunidad viviente de enmendar sus errores y de encontrar un propósito más allá de la acumulación de riqueza. Protegerlos, elevarlos y honrarlos se convirtió en su única misión. La armadura de multimillonario cínico se hizo añicos, revelando al hombre que una vez fue un luchador que construyó un imperio no por el dinero, sino por un sueño, y ahora, por Sofía y por Elena, estaba dispuesto a luchar de nuevo para recuperarlo. La pequeña vivienda de Sofía en las afueras de Madrid era un nido de amor y escasez. Cada mueble, cada objeto, contaba una historia de sacrificio y supervivencia. Esa noche, sin embargo, el aire estaba cargado de una tensión palpable,
rota únicamente por el sonido de una tos seca y persistente. Lucas, su pequeño de 6 años, luchaba por cada bocanada de aire, su pecho diminuto hundiéndose con un esfuerzo alarmante. Sofía sentía como el pánico, ese viejo conocido, comenzaba a treparle por la garganta. Le administró su inhalador con manos temblorosas, susurrándole palabras de consuelo que sonaban huecas ante la gravedad de la situación. El medicamento, normalmente su salvavidas, esta vez no surtía efecto, y la respiración de Lucas se convertía en un silbido cada vez más agudo y desesperado. El terror se convirtió en una certeza helada cuando vio un tinte azulado comenzar a colorear los labios de su hijo. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir. No había trabajo, no había gerente, no había miedo a las represalias. Solo existía su hijo y la necesidad primordial de salvarlo. Sin pensarlo 2 veces, lo envolvió en una manta, lo tomó en sus brazos sintiendo la fragilidad de su cuerpecito febril, y salió corriendo de la casa. La noche fría la recibió con una bofetada, pero ella no la sintió. Su única misión era llegar al hospital, una carrera contra el tiempo, donde cada segundo se sentía como una eternidad robada a la vida. De Lucas. Consiguió parar un taxi con gestos frenéticos, suplicándole al conductor que corriera, que volara. En la sala de espera del hospital, un infierno de luces fluorescentes y ansiedad, el teléfono de Sofía vibró en su bolsillo. Era un número desconocido, pero lo contestó por si era del trabajo para avisar. La voz al otro lado era la de Ricardo, fría y desprovista de cualquier atisbo de humanidad. «Ramírez, ¿se puede saber dónde diablos está?», espetó. Sofía, con la voz rota por el llanto y la angustia, intentó explicar. «Mi hijo está muy enfermo. Estamos en urgencias». Pero Ricardo la interrumpió con una crueldad calculada. «A mí no me interesan sus excusas baratas ni sus dramas personales. Ha abandonado su puesto de trabajo sin avisar. Considérese despedida». Y colgó. El teléfono se le resbaló de las manos. En el peor momento de su vida, acababa de perderlo todo. El diagnóstico de los médicos fue una crisis asmática severa, agravada por la desnutrición. Lucas fue estabilizado e ingresado en la planta de pediatría, conectado a una máquina de oxígeno que respiraba por él. Sofía se sentó en una silla de plástico junto a su cama, una estatua de dolor y desolación. Le acariciaba el pelo, le susurraba canciones de cuna, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Se sentía la peor madre del mundo. No solo no había podido evitar que su hijo enfermara, sino que ahora ni siquiera tenía un trabajo para pagar el tratamiento o para comprarle comida cuando saliera de allí. La soledad la envolvía como un sudario, una oscuridad tan profunda que parecía no tener fin. Había tocado fondo y no veía ninguna forma de volver a la superficie. Mientras tanto, en su oficina, Alejandro sentía una inquietud creciente. Había ido a la tienda esa mañana y le habían informado que Sofía no se había presentado a trabajar. El desdén con el que otro empleado lo dijo, repitiendo las calumnias de Ricardo, encendió todas sus alarmas. Esto no encajaba con el perfil de la mujer dedicada que había visto en su expediente. Un mal presentimiento se instaló en su pecho, la horrible sospecha de que la tiranía de Ricardo la había orillado a una decisión desesperada. No podía esperar más. Dejó de lado cualquier pretensión de sigilo y llamó al jefe de seguridad de su compañía, un hombre que le reportaba directamente a él. Su voz era un trueno. «Necesito la dirección y el teléfono personal de una empleada, Sofía Ramírez, y haga una comprobación en todos los hospitales de la comunidad. Ahora». La llamada de vuelta no tardó más de 10 minutos. «Señor Vega, hay un niño llamado Lucas Ramírez, de 6 años, ingresado de urgencia esta madrugada en el Hospital La Paz. La madre que lo acompaña responde al nombre de Sofía». Cada palabra fue un puñal en el corazón de Alejandro. La verdad era mucho peor de lo que había imaginado. No era una cuestión laboral, era una crisis de vida o muerte. Y mientras ella luchaba por su hijo, su gerente la había desechado, como si fuera basura. Una furia volcánica mezclada con una culpa insoportable se apoderó de él. Salió de su oficina como una exhalación, dejando tras de sí a un equipo confundido.
Por primera vez en años, no iba a una reunión de negocios. Iba a enmendar una injusticia que llevaba su apellido. El ala de pediatría del hospital era un lugar de contrastes, con paredes pintadas de colores alegres que no lograban ocultar el dolor que flotaba en el ambiente. Alejandro caminó por el pasillo con paso solemne hasta que encontró la habitación. A través del cristal de la puerta la vio. Sofía estaba encorvada sobre la cama, dormitando de puro agotamiento, pero su mano no soltaba la de su hijo. La escena era tan íntima y tan devastadora que Alejandro sintió que estaba profanando un lugar sagrado. Respiró hondo, reuniendo el coraje que no sabía que le faltaba, y empujó la puerta con suavidad. El leve chirrido despertó a Sofía, que se irguió de un salto, sus ojos verdes abriéndose con pánico al reconocer al hombre que había sido la causa indirecta de su despido. «Por favor, no se asuste», dijo Alejandro con una voz suave, levantando una mano en señal de paz. Sofía se puso a la defensiva, retrocediendo instintivamente para interponerse entre él y su hijo. «No sé qué hace aquí», susurró ella, «pero no puede estar aquí. Me van a despedir. Bueno, ya me despidieron». El dolor en su voz era palpable. Alejandro se acercó lentamente y se sentó en la silla vacía. La miró con una sinceridad que la desconcertó, despojándose de cualquier disfraz. «Sofía», comenzó, su voz cargada de un peso que ella no comprendía. «Mi nombre es Alejandro Vega. Este hospital, así como el mercado donde trabajabas, son míos». La revelación la golpeó como una ola, dejándola sin aire. Parpadeó, incrédula, tratando de procesar lo imposible. El hombre que tenía delante no era un simple cliente caritativo. Era el dueño de todo, el rey invisible de su universo laboral. La confusión dio paso a la ira, a la impotencia. «¿Y ha venido a ver cómo viven los que trabajan para usted? ¿A disfrutar del espectáculo?», espetó ella con una amargura que no pudo contener. Alejandro no se inmutó ante el ataque, lo merecía. Inclinó la cabeza, aceptando la culpa. «He venido porque he fallado», confesó, y su voz se quebró por primera vez. «Le he fallado a usted, le he fallado a mi gente y le he fallado a la memoria de mi esposa. Me escondí en mi dolor y permití que mi empresa se convirtiera en un lugar sin alma». Le contó todo, su soledad, su desconexión, y cómo su simple acto de dignidad en la caja le había abierto los ojos. «Perdóneme, Sofía, no por caridad, sino por mi ceguera». Sofía lo escuchaba, atónita. La confesión cruda y vulnerable de aquel hombre todopoderoso derribó sus defensas. Vio en sus ojos no a un multimillonario, sino a un hombre roto, tan solo y perdido como ella. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de desesperación, sino de una extraña y abrumadora compasión. En ese momento, en esa habitación estéril de hospital, dos almas heridas se reconocieron mutuamente. Alejandro, sin esperar una respuesta, sacó su teléfono. Hizo una llamada a su médico personal, el mejor pediatra de España. «Te necesito en La Paz. Ahora mismo es el hijo de una amiga», dijo con una autoridad que no admitía réplica. Luego miró a Sofía. «Lucas tendrá el mejor tratamiento, y usted no volverá a preocuparse por una factura en su vida. Se lo juro por lo que más hice». El cambio en Alejandro fue total. El hombre atormentado había dado paso a un líder resuelto. Dejó a Sofía al cuidado de su equipo médico de confianza y salió del hospital con una misión clara. Se dirigió a su casa y se cambió el abrigo gastado por un traje de Armani hecho a medida, una armadura para la batalla que estaba a punto de librar. Cuando llegó a la tienda insignia de Vega Market, no entró por la puerta de servicio, sino por la principal. Su presencia, imponente y severa, causó una conmoción instantánea. Los empleados se congelaron, los murmullos se extendieron como la pólvora. «Es el señor Vega, el dueño». El ambiente de normalidad se evaporó, reemplazado por un silencio tenso y expectante. Caminó directamente hacia el centro de la tienda, su mirada barriendo el lugar como un general inspeccionando sus tropas. No se detuvo en los productos ni en las exhibiciones. Buscaba a una sola persona. Le dijo al primer empleado que encontró, con una voz que no dejaba lugar a dudas: «Dígale al gerente que venga a su oficina inmediatamente». La orden se transmitió con pánico, y en menos de un minuto Ricardo apareció, su rostro transformado en una máscara de servilismo empalagoso.
Señor Vega, qué sorpresa, qué inmenso honor tenerlo aquí, dijo, extendiendo una mano que Alejandro ignoró por completo. A mi oficina, fue la única respuesta. La puerta de cristal se cerró tras ellos, convirtiendo el despacho en un escenario visible para todos los empleados, que observaban con el corazón en un puño. Siéntese, Ricardo, ordenó Alejandro, aunque él permaneció de pie, dominando la habitación. Ricardo, sudando frío, obedeció. Quiero que me hable de Sofía Ramírez, dijo Alejandro, su voz peligrosamente tranquila. El gerente tragó saliva tratando de encontrar la mentira adecuada. Ah, Ramírez, una empleada conflictiva, señor. Ausencias injustificadas, actitud poco profesional. Tuve que tomar la difícil decisión de desvincularla por el bien de la empresa. Alejandro sonrió, una sonrisa sin rastro de alegría. ¿Actitud poco profesional? ¿O es que su crimen fue ser pobre? ¿Es que su falta fue tener un hijo enfermo? El color abandonó el rostro de Ricardo. Se dio cuenta de que no era una inspección, era un juicio. Acorralado, la fachada de Ricardo se resquebrajó y el monstruo que llevaba dentro salió a la luz. Se puso de pie de un salto, con el rostro enrojecido por la rabia. ¿Y qué si es así?, gritó, olvidando quién era su interlocutor. Este es un negocio, no una ONG. Gente como ella son un lastre. Vienen con sus problemas, con sus enfermedades, esperando que les solucionemos la vida. Usted me puso aquí para generar ganancias, para cumplir objetivos, no para dirigir una maldita casa de caridad. Se necesita mano dura, señor Vega, o los débiles se comen la empresa desde dentro. Su monólogo de villano resonó en la oficina, su desprecio por los vulnerables, expuesto a la vista de todos los que miraban desde Minonesin fuera, horrorizados. Alejandro lo dejó terminar, dejó que se ahogara en su propio veneno. Cuando Ricardo finalmente cayó, jadeando, esperando algún tipo de reacción, Alejandro se inclinó sobre el escritorio, su rostro a centímetros del suyo. Con una calma letal pronunció las dos palabras que sellaron su destino. Está despedido. El impacto de la frase fue absoluto. Ricardo se quedó boquiabierto, incapaz de articular palabra. Alejandro se dirigió al intercomunicador. Seguridad, a la oficina del gerente. Escorten al señor Ricardo fuera de la propiedad. Asegúrense de que no se lleve nada que no sea suyo. Su liquidación será la mínima que exige la ley. La justicia, por fin, había llegado. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el video. Los guardias de seguridad entraron y, sin mediar palabra, tomaron a un Ricardo balbuceante por los brazos. Su expulsión fue un espectáculo humillante y catártico. Mientras se lo llevaban, Alejandro salió de la oficina y se enfrentó a sus empleados. Sus rostros eran una mezcla de miedo y alivio. Lo que acaban de ver es el final de una era de miedo en esta compañía, anunció, su voz resonando en toda la tienda. Les pido disculpas. Como líder les he fallado al permitir que una cultura de tiranía echara raíces aquí. Eso se acaba hoy. A partir de ahora, Vega Market volverá a ser una familia. La promesa flotó en el aire, cargada de una esperanza que nadie se había atrevido a sentir en años. Más tarde esa noche, Alejandro regresó al hospital. Encontró a Sofía más tranquila, sentada junto a un Lucas que ya respiraba con normalidad y dormía plácidamente. El mejor especialista de la ciudad lo había atendido, garantizando su total recuperación. Alejandro se sentó a su lado, la tensión del día finalmente abandonando su cuerpo. Ricardo ha sido despedido, le informó en voz baja. Sofía asintió, una lágrima de alivio rodando por su mejilla. Gracias. Fue todo lo que pudo decir, pero Alejandro no había terminado. No quiero que vuelvas a tu antiguo puesto, Sofía. Sería un insulto a tu valía. Quiero ofrecerte algo más. La miró con la seriedad de quien hace la propuesta de negocios más importante de su vida. Voy a crear un nuevo departamento, la Dirección de Bienestar del Empleado, y quiero que tú lo dirijas. Quiero que seas la voz de todos los que, como tú, han sufrido en silencio. Quiero que uses tu experiencia, tu empatía y tu fuerza para transformar esta empresa desde dentro, para que nadie, nunca más, tenga que elegir entre el pan y la leche. La oferta era tan monumental, tan inesperada, que Sofía se quedó sin palabras. Le estaba ofreciendo
no un trabajo, sino un propósito. Le estaba dando el poder de convertir su dolor en la salvación de otros. A través de las lágrimas, que ahora eran de pura emoción y gratitud, Sofía miró a su hijo dormido y luego al hombre que había cambiado sus vidas para siempre. Ya no veía al dueño de un imperio, sino a un compañero de viaje, un alma que, como la suya, buscaba la redención. Asintió lentamente, una sonrisa temblorosa dibujándose en sus labios. Sí, susurró, acepto. En esa humilde habitación de hospital se forjó una alianza improbable, una promesa de un nuevo comienzo, no solo para ellos, sino para las miles de familias que dependían de Vega Market. La batalla había terminado, y la reconstrucción estaba a punto de empezar. Los meses que siguieron fueron un torbellino de cambios transformadores. Sofía, con el apoyo incondicional de Alejandro, asumió su nuevo rol con una mezcla de humildad y una feroz determinación. Su oficina, situada en el corazón de la torre corporativa, se convirtió en un faro de esperanza para los empleados. Su primera gran iniciativa fue la creación de la Fundación Sofía, un programa revolucionario financiado íntegramente por la empresa. No se trataba de caridad, sino de justicia. La fundación implementó un sistema de auxilio médico de emergencia, un banco de alimentos para familias en dificultades y un programa de microcréditos sin intereses. Sofía, que conocía de primera mano las grietas del sistema, trabajó incansablemente para asegurarse de que cada nueva política estuviera diseñada para proteger y dignificar a la gente que era el verdadero pilar de Vega Market. 6 meses después, la atmósfera en las tiendas era irreconocible. El miedo había sido reemplazado por un palpable sentido de comunidad y seguridad. En el mismo supermercado donde todo comenzó, la sala de descanso de los empleados, antes lúgubre y descuidada, era ahora un espacio luminoso y acogedor, con café gratis y una despensa siempre surtida con productos de la propia tienda. Los empleados ya no hablaban en susurros ni temían la sombra del gerente. Conversaban, reían y se apoyaban mutuamente, sabiendo que tenían una red de seguridad. Sofía realizaba visitas semanales, no como una jefa, sino como una de ellos, escuchando sus preocupaciones y celebrando sus logros. Su presencia era un recordatorio constante de que la dignidad había vuelto para quedarse. La relación entre Alejandro, Sofía y el pequeño Lucas trascendió lo profesional para convertirse en algo mucho más profundo. El multimillonario solitario redescubrió la alegría en las cosas más simples, en las tardes de parque empujando a un Lucas sano y risueño en el columpio, en las cenas tranquilas donde las conversaciones reemplazaban al silencio de su mansión, en la simple calidez de una familia improvisada pero profundamente real. Alejandro se convirtió en la figura paterna que Lucas había perdido, un mentor y un abuelo postizo todo en uno. Y ellos, a su vez, llenaron el vacío que la muerte de Elena había dejado en su vida, enseñándole que el verdadero antídoto para el dolor no era el aislamiento, sino la conexión humana. Se convirtieron en la prueba viviente de que las segundas oportunidades existen. 3 años más tarde, una mañana soleada de primavera, se inauguraba el Centro Infantil Elena Vega, una moderna guardería construida junto a la tienda insignia, ofreciendo cuidado gratuito a los hijos de los empleados. Alejandro, Sofía y un Lucas de 9 años, sonriente y seguro de sí mismo, cortaron juntos la cinta inaugural, uniendo el legado del pasado con la promesa del futuro. Dentro del supermercado, un joven inmigrante, nuevo en la caja, miraba con preocupación las pocas monedas en su mano. Su mirada ansiosa se topó con un cartel luminoso detrás de su puesto, detallando todos los beneficios de la Fundación Sofía. Una lenta sonrisa de alivio se extendió por su rostro. El cambio no había sido temporal. Era un sistema permanente de bondad, una ola de empatía que seguía alcanzando nuevas orillas. Alejandro Vega comprendió en ese viaje que su mayor fortuna no estaba guardada en bóvedas suizas, sino en la capacidad de ver la humanidad en los ojos de los demás y actuar en consecuencia. Un simple gesto de empatía en una fría tarde de 1900. Invierno no solo había salvado a una familia, sino que había redimido la suya, curando su alma y transformando el destino de miles.
Aprendió que el poder real no reside en construir imperios de concreto y acero, sino en edificar comunidades basadas en el respeto e la compasión. Rubens aprendeu naquele dia que a verdadeira família não é apenas aquela que partilha o seu sangue, mas aquela que escolhe curar as suas feridas e construir um futuro ao seu lado. ¿Crees que es posible perdonar los errores del pasado para construir una familia mejor? Deja un like si crees que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Suscríbete para más historias donde la bondad triunfa. Comenta, la familia es todo, si tú también crees en las segundas oportunidades.